Bienvenidos a la cápsula legal de la doctora Mariela Molero. Vamos a recordar nuestro lema, promoviendo una cultura de legalidad, porque solo la Venezuela que se prepara es la Venezuela que se va. Ahora bien, eh, casi todas las cápsulas, tanto las mosaico como las cápsulas video, tienen mucho que ver con mi ejercicio profesional y con el de algunos colegas abogados que me comentan, oye, estoy en una causa y me le promovieron a mi patrocinado unos testigos y resulta que mi cliente me está diciendo de que no conoce esas personas, que pueden declarar esas personas de él o de ella. Y eso siempre ha sido algo muy recurrente en el mundo del derecho, que existen testigos profesionales que están preparados y uno los ve en causas laborales, civiles, penales, y uno dice, bueno, pero este no fue el testigo que promovió ese mismo bufete de abogado en la causa del colega. Oye, pero qué casualidad que esté en casi todos. Y acá en Ciudad Bolívar hubo un caso muy emblemático de un individuo que en casi todos las demandas donde había situaciones de accidentes, de tránsito, pues él estaba justo en la esquina, en la calle, él iba cruzando y pues al paso del tiempo se determinó de que era un testigo profesional y que cobraba por ir a testificar. Y cuando nosotros observamos eso y nunca hemos estado involucrados en asuntos legales, vemos como algo superfluo, algo que no nos puede alcanzar. Pero basta que usted en primera persona o algún pariente lo esté para que entonces comprendamos de que estas situaciones en cualquier momento nosotros podemos ser los protagonistas. ¿Quién puede ser testigo? Aquel que vio, aquel que escuchó, aquel que le conste. También hay testigos referenciales. No, yo escuché unos gritos y cuando yo abrí la puerta, pues vi un cuerpo caído, bañado en sangre, pero solamente los gritos, bueno, no sé si era de un hombre o de una mujer, eran unos gritos. Y por lo general, eh, si uno está dentro de su casa y uno escucha unos gritos, uno puede relativamente prestar atención hasta que uno salga a ver. Pero cuando hay tanta precisión, especificaciones, ya podemos saber de que ese es un testigo preparado. Eso no quiere decir de que los testigos no sean contestes, tienen que ser contestes. Ejemplo, ¿usted conoce a Pedro Camejo? Sí. ¿A usted le consta que Pedro Camejo trabajó para la empresa tal en el cargo de chofer? Sí, me consta. ¿Cómo le consta? Bueno, él siempre pasa en el camión de la empresa y tiene una camisa que dice Pedro Camejo, empresa tal. Ah, ese es un testigo que le consta los hechos porque tiene a través de la percepción de los sentidos de que Pedro visualmente anda uniformado, anda en un camión y adicional a eso Pedro le dijo que trabaja en la empresa y pasó por la empresa y vio a Pedro entrando con el camión. ¿Ok? Ahora, cuando las personas se prestan para declarar y perjudicar porque vean que la moneda siempre va a tener dos caras. En el caso de Pedro Camejo, que es el ejemplo que nos va a acompañar durante la cápsula video, sí, le pide Pedro, mira, no me quieren pagar mis prestaciones sociales y para demostrar, el abogado me dijo que hay que llevar dos testigos. ¿Será que me puedes servir de testigo, por favor? Ajá, ¿qué voy a decir? Bueno, que si me conoces y te consta que yo trabajo para la empresa tal. Sí, vale, a mí me consta. Esa persona va y declara. ¿En qué está perjudicando o está creando una falsa interpretación al tribunal? De ninguna manera. Más bien,
está abogando porque se haga justicia y se cumpla el Estado de Derecho y las garantías que le asisten a Pedro Camejo y también las garantías que le asisten al patrón, porque esto es para el principio de igualdad procesal entre las partes. Usted presenta sus pruebas, yo presento las mías. Después el juez, en ese control que tiene que hacer de las pruebas, pues ese juez va a determinar, mira, esta prueba fue contundente. Es cierto, Pedro me demostró que tiene un carnet de la empresa, está uniformado, adicional a eso me demostró las rutas que cumplía con el nombre de la empresa, me está demostrando recibos de pago, me está mostrando transferencias bancarias y aparte me trajo 2 testigos que fueron contestes en decirte que él trabaja para la empresa. Ahora, cuando usted le pida, quiero que vaya a ser testigo en contra de Pedro Camejo, y usted va a decir de que Pedro es agresivo, de que Pedro llega bajo los efectos de sustancias estimulantes a la jornada de trabajo. Y aparte de eso vas a decir que Pedro se cayó a golpe dentro de las instalaciones de la empresa. Y resulta que usted ni siquiera conoce a ese señor llamado Pedro. Resulta que a usted no le consta lo que le están mandando a decir y usted dice, sí, vale, yo te voy a hacer ese favor. Pues eso es una falsa atestación ante funcionario público. Y recordando pues que cuando se promueven testigos, esos testigos, de acuerdo al Código de Procedimiento Civil, pues tienen unos requisitos. Y acá vamos a hacer una comparación en nuestro derecho interno. En la parte civil no puede ser testigo el enemigo manifiesto, aquel que tenga consanguinidad hasta el 4º grado, segundo de afinidad, tiene que ser una persona que esté en sus 5 sentidos, mayor de 18 años. Cuando se promueven los testigos hay que promover su dirección, su número de cédula, su número de teléfono, actualmente el correo electrónico también estamos colocando. Pero cuando observamos la ley orgánica para la protección de niños, niñas y adolescentes, y yo me inclino más hacia esas consideraciones para la promoción del testigo que del Código de Procedimiento Civil, y recordando también las datas de antigüedad, por eso que la actualización tiene que ser continua y hay que revisar y pues ser cónsonos en toda nuestra legislación interna. En el caso de la LOTNA, la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, observamos que pueden ser testigos los amigos y allí yo coincido con el legislador porque, por ejemplo, ¿quién pudiera testificar a mi favor o en mi contra? Mi círculo más cercano. Es el círculo más cercano porque si alguien dice que Pedro es agresivo, entonces tú conoces a Pedro. ¿Y de dónde lo conoces? Bueno, es que yo soy el vecino, yo vivo puerta con puerta, yo soy el vecino del frente. Me consta porque Pedro siempre ha tenido un comportamiento errático, llega bajo los efectos del alcohol, comienza a gritar, ha tenido problemas en el vecindario, no se quiere estacionar correctamente, saca al perro, el perro hace sus necesidades, no quiere recoger, no quiere pagar cuando hay que cubrir algunos gastos de la comunidad. Pero si no conociera a Pedro, ¿cómo va a decir que Pedro es agresivo? ¿Cómo va a decir que Pedro tiene un mal comportamiento en la comunidad? No lo conoce. Entonces, yo me inclino por la posición del legislador en la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes y no por la del legislador de 1982 del Código de Procedimiento Civil. Porque así como en un pasado teníamos que encuadrar el divorcio, por lo general en la causal tercera del artículo 185 del Código Civil, y bueno, encuadrarlo allí hasta que vino una jurisprudencia y fue asertiva en el sentido de que, bueno, se acabó el amor y punto, o que uno de los dos quiera ponerle fin a ese vínculo es suficiente.
En el caso de esta parte probatoria, y coincidiendo con las especificaciones que establece el legislador, tenemos que encontrar un punto donde el derecho interno coincida, porque en la parte civil no puede ser amigo. Si dice, no, yo soy amigo, yo vine a declarar porque yo no quiero que Pedro pierda su trabajo. ¿Y por qué? ¿Cuál es el interés manifiesto? Bueno, porque Pedro de vez en cuando me hace préstamos y me ayuda. Ah, no, entonces esto es un testigo subjetivo. Entonces, ese testigo, su testimonio queda desechado, la valoración va a ser muy poca, muy pírrica, en la valoración que haga el juez de ese medio probatorio. Pero vemos en el caso de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, pues que el empleado doméstico puede declarar. ¿Por qué? Porque las intimidades que ocurren en una casa la conocen las personas que están dentro de ese hogar. Entonces ya no va por el que está fuera del hogar, sino por el que tiene acceso a esa intimidad, ese plano íntimo y que pueda, a través de su testimonio, aportar pruebas de gran valor para ese juez. Entonces vean cómo es interesante el poder conocer. Cuando van a la Administración de Justicia y declaran, tenemos que tener en consideración lo que establece el Código Penal. El delito de la falsa atestación ante un funcionario público se encuentra previsto en el artículo 320 del Código Penal, que textualmente indica lo siguiente. El que falsamente haya atestado ante un funcionario público o un acto público su identidad o estado o la identidad o estado de un tercero, de modo que pueda resultar algún perjuicio al público o a los particulares, será castigado con prisión de 3 a 9 meses. Por allí me dirán, bueno, pero de 3 a 9 meses, entonces, bueno, sale con una medida cautelar sustitutiva de libertad. ¿Y hay necesidad de declarar falsamente ante la autoridad? No hay necesidad. Y recordando que toda declaración tiene que ser ratificada. Hay personas que se dedican a declarar falsamente ante fiscales del Ministerio Público y después cuando llega la fase de juicio y son llamados, pues algunos no van, desechado ese testimonio, o van y persisten o se contradicen en ese testimonio, entonces allí le va a venir la imputación por el delito de falso testimonio. Y también incurre en esta falta, en este delito, el que falsamente haya atestado ante un funcionario público o en un acto público otros hechos cuya autenticidad compruebe el acto mientras no sea destruida su fuerza probatoria, mediante tacha o impugnación de falsedad, siempre que de ello pueda resultar un perjuicio al público o a los particulares. Si se trata de un acto del Estado civil o de la autoridad judicial, la pena será de 6 a 18 meses de prisión. Es decir, que cuando tenemos una pena de 3 a 9 meses y cuando es ante testificar falsamente en un acto del Estado civil o de la autoridad judicial, esa pena tendrá un incremento de 6 a 18 meses de prisión. Ahora bien, vamos a ver cuáles son las tendencias actualmente que presenta este delito. El que en títulos o efectos de comercio ateste falsamente su propia identidad o la de un tercero será castigado con prisión de 3 a 6 meses. Del contenido de la anterior disposición normativa, y estoy leyendo acá apoyándome, se desprende 3 acciones a saber. Atestación falsa de la propia identidad o del propio Estado. 2. Atestación falsa de la identidad o del propio Estado de un tercero. Y 3. Atestación falsa de cualquier otro hecho distinto de los mencionados cuya autenticidad haya de comprobar el acto, de lo cual se infiere que para
que se configure el tipo penal comentado referido a la falsa atestación ante el funcionario público. ¿Cómo puede interpretarse este tipo penal? Tiene como objetivo material preservar la fe pública en los cuales están involucrados tanto el Estado como la confianza del colectivo social, de allí que si el sujeto pasivo en el delito de falsa atestación lo constituye el Estado como víctima directa. También pueden ostentar la condición de víctima los particulares quienes conjuntamente con el Estado pueden resultar afectados, tal y como se infiere del contenido del segundo aparte del artículo 320 del Código Penal. Y la Corte de Apelaciones, al anular la acusación particular de una ciudadana, no se omite su identidad, por no poseer la cualidad de víctima, obvió que la referida ciudadana sí ostentaba la cualidad de víctima en la presunta comisión del delito de falsa atestación ante funcionario público, por ser una particular presuntamente afectada por el acto cometido ante el funcionario. Y sobre esta cualidad de víctima de los particulares en los delitos que tienen la capacidad de ser perseguidos en beneficio y de la acción pública por parte del Estado, hay que tener en cuenta que en casos como, por ejemplo, corrupción, y que no se investigue y que no se vaya más allá cuando haya un particular que esté diciendo me está afectando esa declaración, pues si el Estado no investiga, entonces el Estado estaría incurriendo en la denegación de justicia. Pero vamos a precisar que cuando un particular declara falsamente y se presenta con hechos falsos, diciendo lo que no es y perjudicando, pues la víctima, de modo general, va a ser el Estado, porque le están mintiendo es al Estado, por más que lesione los intereses de un particular, le ha mentido a la autoridad. Es decir, usted se ha sentado frente a un tribunal, frente a un fiscal, frente a la autoridad que representa al Estado y usted le ha mentido es a la autoridad, mintiendo sobre identidad, mintiendo sobre la veracidad de unos hechos, falseando la veracidad de unos hechos. Y cuando son delitos contra la administración de justicia, ejemplo, denegación de justicia, que ya lo mencionamos, tenemos que estar muy pendientes con la ley contra la corrupción, donde el sujeto pasivo es nuestro querido Estado venezolano. Y se tratan de delitos contra la administración de justicia. Y la administración de justicia tiene un poder exclusivo y excluyente que deviene de la jurisdicción y su origen es que es público. Entonces es necesario destacar que pese a la imposibilidad de presentar querella por particulares de este tipo de hechos punibles, el legislador no los ha dejado sin mecanismos de protección de sus derechos lesionados o vulnerados por actuaciones incorrectas de sus funcionarios, y para ello existe la denuncia regulada en el artículo 267 y siguiente de nuestro Código Orgánico Procesal Penal. Y de acá la importancia de conocer que siempre vamos a tener mecanismos de protección para nosotros poder defendernos ante esos hechos. Y acá me voy a, ya tengo que usar los lentes porque hay algunas letras que las veo muy borrosas y el hecho de trabajar frente a muchas pantallas pues mermó y también los años mi vista. Y acá quiero puntualizar siempre el respeto al otro ser humano
y el respeto de lo que usted esté afirmando porque a usted le consta. Eso no quiere decir de que, bueno, sí es cierto, a mí me consta que eso ocurrió. No, pero yo no voy a ir a testificar porque yo no me voy a meter en ese asunto. Muchas veces estamos obligados a dar ese testimonio. En la parte penal ocurre con mucha frecuencia. No, a mí sí me consta, ese fue el muchacho que me arrebató la cartera. Sí, 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 fue él. Bueno, ajá, van y buscan al muchacho. Aquí está, privado de libertad. Después, cuando llaman nuevamente a la persona, yo como que, no sé, yo no estoy seguro. ¿Cómo que no va a estar seguro si el muchacho tiene 45 días en un calabozo de 2x2? No ha comido bien, contrajo enfermedades de la piel, tiene infecciones, tiene gusano. ¿Cómo que ahora usted no va a estar? No, no, yo me retracto. Bueno, entonces vamos a considerar que usted testificó falsamente para perjudicarlo y es un perjuicio grave. Ahora, si esa persona, porque he conocido personas que dicen víctimas que acompañan en el proceso hasta el final, que cuando uno ve eso, uno, oye, la víctima está encima, la víctima está presente, asiste a la audiencia preliminar, asiste a las audiencias de juicio, está pendiente a revisar por fiscalía, está pendiente a revisar por tribunales. Cada notificación responde, está presente. Esa víctima acompaña hasta el final. Mire, para el equipo de defensa técnica es bastante fuerte. Ahora hay otras víctimas que denunciaron más nunca y las pruebas que aportaron en el momento, un protocolo de autopsia, una medicatura forense, esa medicatura que confirma lesiones gravísimas, los informes de los expertos, y los expertos después tienen que ir a ratificar su testimonio en juicio, se complica. No es un camino imposible porque en el derecho nada está escrito, todo se construye. Y a pesar de a veces uno tener casos muy sólidos, uno dice, sí, lo podemos lograr en un segundo, por un escrito, una diligencia, la incorporación de una nueva prueba, de un documento público, tambaleamos en ese caso. Así que esto es como los juegos deportivos. Cuando ya se cerró el tiempo, es que sabemos a quién le dieron la razón. Espero que les haya gustado esta cápsula video y nos vemos la próxima semana en nombre de Dios Todopoderoso. Un abrazo.